Nuevamente, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar la revisión de los primeros 4 capítulos de los contenidos teóricos de este curso, recordando a los que están presentes que el curso de piloto privado de avión de ProFlight tiene diversos formatos y que no todos los formatos de curso tienen, por ejemplo, una revisión periódica como la que estamos haciendo, que es una jornada integradora de los primeros 4 capítulos. Y en ese sentido, los destinatarios básicos para este tipo de presentación son los estudiantes de ProFlight de un curso totalmente virtual, a diferencia de otros estudiantes que hemos invitado, que comenzaron el curso mucho antes que esta camada, en enero, y que es una modalidad semipresencial. Tenemos clases presenciales todos los sábados a la mañana y no incluye como currículo de ese formato la revisión periódica o clase integradora como la que vamos a hacer hoy, debido a que el formato de ese curso incluye revisar y tratar dudas, comentarios, inquietudes del tema desarrollado un determinado sábado, revisarlo antes de comenzar o seguir con el tema siguiente al próximo sábado. Y además una serie de evaluaciones, autoevaluaciones para cuando termina cada capítulo, etcétera. Pero a esos estudiantes los hemos invitado a que voluntariamente participen. No obstante, estamos con ellos encarando ya mañana el capítulo número 11, y esto es revisa hasta el 4. Si bien es cierto, hace ya por lo tanto un tiempo que esa camada que empezó en enero ya vio esos 4 capítulos, con más razón nos pareció con Jenny interesante ofrecerles la posibilidad de revisar rápidamente esos 4 capítulos junto con ustedes, los titulares de este curso de ProFlight con formato 100% virtual. El capítulo número 1, Introducción al vuelo, incluye, como ustedes recordarán, una síntesis de la historia del vuelo, posterior a la cual comentamos algo sobre regulaciones, porque como casi todas las cosas, una vez que se masifican, fue necesario regular, cosa que no existía al principio. Posteriormente también hablamos de las oportunidades que la aviación ofrece a las personas, algunos aspectos limitantes de la condición humana, del organismo humano y de la psiquis humana también, relacionado con la actividad de volar, por la cual es necesario que un enorme proceso de adaptación de las personas a lo que implica el vuelo. Posteriormente vimos la estructura de este curso, y en base a esa estructura las distintas modalidades a poder implementar. Vamos a hacer un rápido recorrido sobre la historia, que es importante, como la historia sobre muchos temas. La historia, entre otras cosas, nos permite, aparte de conocer los orígenes de las cosas, los progresos de determinadas cuestiones, en el caso de la aviación, igual que en otros aspectos de la historia, nos permite mucho nos permite comprender cómo estamos hoy, conociendo y comprendiendo qué pasó antes con lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido vimos que hace más de 500 años ya Leonardo da Vinci hizo trabajos extraordinarios respecto
a la posibilidad y al sueño del hombre por volar, muy posteriormente a lo cual tuvo origen el primer vuelo tripulado por seres humanos, que fue en globo. Posteriormente, Otto Lilienthal realizó lo que se conoce como el primer vuelo en algo más parecido a lo que hoy son los aeroplanos. Fue un aeroplano sin motor, lo que hoy se conocería como un planeador, y con bastante suceso como para considerarse el primer vuelo en una aeronave más pesada que el aire. Cuando eso tuvo un paso importante en 1903, hace 120 años, cuando los hermanos Wright marcaron en la historia el primer vuelo tripulado por hombres, pero en una aeronave más pesada que el aire y con motor. Y después hubo distintos sucesos, que, como el primer vuelo en cruzar solo el Atlántico en solitario, de Charles Lindbergh, lo mismo cuando lo hizo Amelia Earhart, como constituyendo la primera dama que lo hizo, y así sucesivamente hubo diversos hitos muy significativos, como la primera vez que un aeroplano alcanzó y superó la barrera del sonido, cuando en el 69 el ser humano no solamente pudo aterrizar, sino caminar por la superficie de la Luna. Las siguientes misiones con aeronaves recuperables en misiones espaciales, como la serie de los Columbia, los Challenger, los Discovery, etc. La vuelta al mundo en un aeroplano eh, eh, por los hermanos del diseñador del mismo aeroplano, el Voyager, fue extremadamente trascendente por la autonomía y el alcance de ese avión. Y en la Argentina, Aarón de Anchorena y Jorge Newbery fueron los que por primera vez volaron, en este caso en una nave más liviana que en aire, en el globo denominado Pampero. Y todos sabemos después que cuánto cooperó los distintos aportes y contribuciones de Jorge Newbery a la aviación. Y más contemporáneamente, pocos conocen la trayectoria y los logros de Miguel o Michael Fitzgerald, un extraordinario aviador argentino que hizo un par de misiones a las Islas Malvinas en condiciones totalmente irregulares porque estaban ocupadas por los ingleses, y fue extremadamente famoso en muchos lugares del mundo, no tanto acá, por hacer un vuelo en solitario de Nueva York a Buenos Aires, desde Estados Unidos a Filipinas. En definitiva, un hombre que posteriormente fue tripulante de una de las empresas cargueras más emblemáticas en la Argentina, y voló en la aviación general, muchos aeroplanos Learjet. Voló mucho para Crónica en su momento, cuando tenía avión, etc. Y últimamente en nuestra Patagonia, en el año pasado, el proyecto Perlan de la NASA y patrocinado por Airbus alcanzó los 70.000 pies de altitud, y este año pretenden alcanzar, y si es posible superar, los 90.000 pies en una aeronave sin motor. Es altamente significativo. Por el contrario, en los primeros vuelos, la cantidad de incidentes y accidentes fue mucha, como en todos comienzos
las cosas muchas veces no salían como lo esperado. Un poco lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, que tiene aspectos extremadamente sorprendentes por lo positivo y en algunos casos no funciona. Hay algún micrófono abierto que está haciendo ruido y en otros casos no funciona como lo esperado. Y lo mismo que está pasando, que pasó con Internet, que pasó con el trasplante de órganos en su momento, y ahora está sucediendo con inteligencia artificial, ya hay quienes están reclamando que se regule todo lo que de una determinada manera, pero que se regule eh, las las formas adecuadas de los alcances de la inteligencia artificial. Con la aviación pasó exactamente lo mismo. Cuando se masificó y se intensificó el tráfico, la cantidad de operaciones con distintos tipos de aviones y generó muchísimos accidentes, pero también, lamentablemente, cada uno de esos accidentes cooperó para que se aprenda la industria de ello y esos aspectos los corrija. Llegó un momento que fue estrictamente necesario regular. En aquel momento no había regulaciones. Hoy la Organización Internacional de la Aviación Civil, OASI, o ICAO en inglés, es un brazo de las Naciones Unidas en donde los estados son los miembros de esta organización y es la organización que emite normas y recomendaciones para la aviación civil internacional, justamente para regular y armonizar entre todos los países miembros algunas cuestiones relacionadas con distintos aspectos de la operación. Entre otras cosas, siempre hay esfuerzos enormes que están haciendo las autoridades civiles y en este caso emanado también por el proyecto de factores humanos de la OASI, que normalmente investiga, emite recomendaciones y muchas de ellas se transforman en normas respecto a minimizar, perdón, la posibilidad y cantidad de accidentes. Esto se ha intensificado en los últimos años debido a que en los últimos 25 años la causa de mayor número de accidentes y fatalidades en la aviación es debido a la pérdida de control en vuelo y se está trabajando mucho desde esta organización y bajando en cascada por las distintas autoridades de aviación civil de los respectivos países. En nuestro país, la Autoridad de Aeronáutica Civil la ejerce la ANAC, que es la responsable de cumplir y hacer cumplir los 19 anexos mediante los cuales la Organización para la Aviación Civil Internacional emite esas normas y recomendaciones. A su vez, cada autoridad de aviación civil de los respectivos Estados miembros tienen la facultad de, no por debajo, pero cualquier norma que sea que implique un requisito, una exigencia superior a la consignada por la OASI, la Autoridad Aeronáutica Civil la puede implementar o exigir de acuerdo a las necesidades de su Estado. Aún así, así como hay muchísima cantidad de enchufes para los distintos países y no nos ponemos de acuerdo para normalizar el uso para el pobre viajero que recorre el mundo y tiene que llevar adaptadores de todo tipo, aún con los esfuerzos que la OASI está haciendo desde hace tiempo para armonizar las normas y recomendaciones, por lo tanto los hábitos y procedimientos que la gente que vuela aplique en todo el mundo, aún así seguimos teniendo en el mundo países que operan con distintos sistemas métricos, con distintas unidades de presión atmosférica, y diferencias muchas veces significativas en muchos aspectos que no se terminan
de estandarizar del todo, para lo cual el piloto que recorre el mundo tiene que tener muchísima precaución de que si va a operar en espacios aéreos y territorios donde no lo ha hecho antes, las normas pueden ser diferentes a aquellos aeropuertos y rutas que uno está más familiarizado con las operaciones. La manera en que la Autoridad Aeronáutica Civil ha estandarizado los procesos de enseñanza, tanto académica como de escuela de vuelo, para enseñar a volar, se divide en centros de instrucción de aeronáutica civil y centros de entrenamiento de aeronáutica civil. Los centros de instrucción de aeronáutica civil son aquellos en donde los cursos no solamente son certificados por la autoridad aeronáutica, sino que son supervisados y controlados por ella, y como consecuencia de los cuales se emite una licencia aeronáutica. Esos son los cursos que se toman y que imparten los centros de instrucción de aeronáutica civil, o SIAC, que son de tres tipos. El SIAC tipo 1 proporciona nada más que instrucción académica, teórica. El SIAC número 2, nada más que escuela de vuelo, enseñan a volar, pero no dan cursos teóricos. Y el tercero es el SIAC de tipo 3, que hace las dos cosas. Por otra parte, la regulación 142, la que regula los SIAC, es la 141, la parte 142 regula la actividad de los centros de entrenamiento de aviación civil, o CEAC. Y los centros de entrenamiento son aquellas academias que pueden extender un curso que no proporciona una licencia, sino habilitaciones especiales, como la habilitación a un avión determinado, cursos sobre operaciones transoceánicas, cursos, muchos son certificables por la autoridad aeronáutica, otros no, que los tripulantes simplemente lo toman para incrementar conocimientos, mejorar su formación, y otro tanto los cursos iniciales o recurrentes de un determinado avión cuando éste supera los 12.500 libras de peso máximo de despegue o 5.700 kilos, que es el caso en Estados Unidos de academias como Fly Safety, Simufly, CAE o CAE, que cuando uno tiene que hacer un curso inicial o recurrente cada año o 6 meses de esos aviones, tienen que concurrir a estos centros de entrenamiento. A su vez, en la Argentina, este tipo de formación de los SIAC se pueden hacer en forma privada o en aeroclubes. Los aeroclubes, a su vez, están agrupados en una federación que los representa, y en el caso de los clubes de vuelo a vela, que es el similar para la actividad sin motor, están agrupados en la Federación Argentina de Vuelo a Vela, o FAVAV. Ambas federaciones están representadas por una confederación, que es CADEA, Confederación Argentina de Entidades Aerodeportivas, que es la que va a representarnos el día que lo necesitemos internacionalmente a una organización que depende de cualquiera de las federaciones, FAVAV o FADA. La bibliografía que está disponible y que es recomendable para la formación del piloto privado es muy diversa, mucha en la Argentina en castellano no hay. La ANAC tiene emitido el manual del piloto privado de avión, que
es la traducción de un manual de la Agencia Federal de Aviación que está traducido y es ampliamente recomendable por nuestra parte aquel que pueda encontrar alguna traducción o que maneje el idioma inglés, los contenidos de el Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge, el manual del Airplane Flying Handbook, que es del cual se tradujo el manual de piloto privado de la ANAC, un manual sobre gestión de riesgo y un par de manuales de Jeppesen sobre la licencia de pilotos privados, uno teórico y otro de descripción de las maniobras básicas, que son excelentes. Rápidamente acá, en cada lugar que ustedes hagan el curso, pueden cambiar las modalidades, pero tienen una descripción de la secuencia y los módulos mínimos que incluye un curso de piloto privado y las características de los privilegios y las limitaciones o prohibiciones o restricciones que tiene, en este caso, la licencia de piloto privado, como no poder operar comercialmente con ella, para la obtención de una determinada licencia de piloto, previamente a lo cual, como ustedes saben, o ya se les habrá indicado, necesitan tener un certificado médico aeronáutico para hacer el curso. Por otro lado, hablamos en aquel momento de las enormes y variadas actividades que la aviación ofrece como oportunidades para desempeñarse en este ámbito, para lo cual no solamente es muy variado, sino que es importante que se difunda en la comunidad las posibilidades y oportunidades que la aviación ofrece, debido que al menos en nuestra comunidad, en la sociedad argentina, si uno llega a decir que es piloto en una reunión social, que lo único que se le cruza por la cabeza a la gente es preguntar en qué línea aérea volás. Es como que la única actividad relacionada con la aeronáutica es la línea aérea regular, aerolínea, LAN, Flybondi, Lufthansa, pero la línea aérea regular. Y sin embargo, es nada más que un porcentaje más de la enorme diversidad de actividades que la aviación nos proporciona. En el caso de las mujeres, ya hace mucho que es ampliamente difundida la actividad de las mujeres en el control de tránsito aéreo, que trabajen como mecánicas, como investigadoras de accidentes, como dirigentes, jefes de aeropuertos, ni hablar como tripulante de cabina de pasajeros y formando parte de asociaciones de mujeres en aviación, lo cual le ha dado por un lado una mirada, un enfoque diferente a la aviación, pero sobre todo está permitiendo que cada vez más las damas tengan las puertas abiertas a todas las actividades como debe ser relacionadas con la aviación. Respecto a los factores humanos, hay aspectos fisiológicos relacionados con lo sensorial, como los sentidos, y aspectos psicológicos relacionados con lo que termina impactando la toma de decisiones. Que el vuelo requiere, como dije al principio, cuando mencioné este aspecto, de una constante y gran adaptabilidad de las personas a un entorno para el cual naturalmente no estamos diseñados. No tenemos la vista de un águila, de un halcón, no tenemos la capacidad de volar por nuestros propios medios, sino es con una máquina que inventemos, como lo tienen las aves, y por lo tanto no tenemos las características
fisiológicas para desempeñarnos en un entorno como el vuelo que implica despegar de la superficie y ascender en un entorno en donde la presión atmosférica ya no es la misma, la disponibilidad de oxígeno tampoco, por lo tanto, a esas máquinas que de todas maneras necesitamos para volar, ahora hay que presurizarlas para poder respirar, y volando por una altitud superior a 12.000 pies, perdón. En definitiva, toda una cuestión que no está en nuestra naturaleza, como andar caminando por acá. Es más parecida a acercarse a la naturaleza de las aves sin serlo, para lo cual es importante conocer en profundidad algunos aspectos de la fisiología, algunos aspectos médicos, de lo cual va a haber una clase hoy de ProFlight a las 19, que afectan al ser humano en el marco de la actividad de vuelo. Eso lleva a tener que hacer un análisis de riesgo y una gestión de los potenciales peligros, etcétera, que no son los que habitualmente tenemos que tener presentes en nuestra vida de todos los días. En unos minutos hay un micrófono abierto que está interfiriendo. En 10 minutos se va a interrumpir la sesión. Vamos a reiniciar en forma inmediata con el mismo link, o si entraron con identificación de Meeting ID y password, colocan la misma. En definitiva, dentro de lo que son los factores humanos, hay que tener extremadamente en cuenta las limitaciones y los perjuicios que produce, obviamente, para el vuelo la ingesta de alcohol, de algunas sustancias tóxicas o drogas que para algún aspecto de la salud hayan sido altamente recomendables por un profesional responsable, pero que produce soñolencia. Entonces es importante saber cuál de esas drogas no se pueden administrar en un contexto de un próximo vuelo. Las consecuencias de la fatiga y el estrés, y las limitaciones en las capacidades que tiene el piloto para soportar y durante determinados lapsos un alto nivel de exigencia intelectual, física, de su atención, de su grado de alerta, de sus destrezas respecto a las demandas de determinadas operaciones. Por lo tanto, ya vamos a ver en el capítulo de toma de decisiones aeronáuticas la importancia de ver en qué fase del vuelo se producen las máximas exigencias a los pilotos, durante aproximadamente cuánto tiempo, que también está relacionado a la fase del vuelo donde se produce mayor cantidad de accidentes y víctimas, por lo cual es en esa fase del vuelo donde el aviador tiene que tener máximo foco, no para temerle a eso, sino para tener la precaución y la prudencia de prestar más atención en esas fases que en otras. Se hizo un detalle en su momento de la estructura del curso en términos de qué asignaturas curriculares tiene, las características de qué carga horaria iba a tener, qué modalidad, usando qué herramientas, qué recursos, etcétera, y cómo se divide los requisitos regulatorios de actividad de vuelo práctica, y la manera de comunicarnos entre nosotros. Reitero, como le dije al principio,
la importancia de tener presente que hay distintos formatos. Hay formatos que demandan determinadas actividades, etc. En general, además, todo esto se complementa de parte, al menos de ProFlight, con la creación de un grupo de WhatsApp respectivo para tener una fluida y efectiva comunicación con todos los estudiantes de un determinado grupo. Después hablamos de, respecto a la estructura del curso, los requisitos mínimos. Hay requisitos de edad, de evaluaciones teóricas y de evaluaciones orales, una mínima cantidad de carga horaria de teoría y otra mínima cantidad de carga horaria en horas totales de vuelo, en horas de instrucción dual y en horas de vuelo solo. Todo esto la correspondiente escuela tiene que tomar en sus evaluaciones formales las calificaciones de sus estudiantes y estas, para estar aprobado en una determinada asignatura o evaluación, deben cumplir con como mínimo un 70% de aprobación. En el caso de ProFly, nosotros exigimos el 80% porque tenemos extraordinarios alumnos. En todas las actividades de ProFlight las realizamos de acuerdo a lo que se conoce como ciclo Deming, que es un ciclo virtuoso, mediante el cual las actividades tienen 4 ciclos de constante autorrepetición. Las actividades primero se planifican, se realizan, se efectivizan de acuerdo a lo planificado, se evalúan constantemente para ver si eso que se planificó y se hizo, qué desvío tiene respecto a cómo debió haber resultado, y en base a esa verificación se mejoran constantemente todos los procesos, para lo cual se vuelve a planificar, a hacer, etcétera. Por eso lo llamamos, mejor dicho, se considera un ciclo virtuoso. Esto nos permite, entre otras cosas, escalar la escalera del conocimiento, que permite que desde el primer escalón, que es ni siquiera poder identificar qué es lo que ignoramos, llegar al último lo más rápidamente posible, que es aquel en donde ya no solamente adquirimos el conocimiento y las habilidades, sino que lo hemos internalizado en nuestra naturaleza de una manera tan profunda como cuando después de 10 años que uno conduce un vehículo, ya ni sabe cuándo y cuántas veces por minuto mira el espejito retrovisor. Sin embargo, al principio tuvo que hacer un esfuerzo enorme y no olvidarse de mirar. Entonces, ese es el proceso mediante el cual William Howell consideraba la escalera del conocimiento, esas conocimientos y habilidades que se van adquiriendo, internalizando de tal manera de hacerlo de un modo totalmente natural. Y esa es la idea, que incorporemos el día de mañana el vuelo, todo esto que hoy tenemos que hacer conscientemente y no olvidarnos, etcétera, el día de mañana hacerlo tan naturalmente como caminar. Y por último, establecemos una metodología que, como dije, hay cursos totalmente virtuales, hay cursos mixtos con actividad semipresencial, y por lo menos hemos hecho durante mucho tiempo antes de la pandemia, cursos totalmente el 100% presencial, una combinación de modalidades y una combinación de herramientas para llevar a cabo esas distintas modalidades, muchos de los cuales incluye el Classroom de Google como herramienta para hacerlo. De este primer pantallazo, ¿hay alguna duda de la parte de historia, de regulaciones, de las oportunidades que nos brinda la aviación, de la cuestión de la autoridad, la estructura del curso, los requisitos, todo lo que vimos? ¿Hay algo que les pueda ayudar? Bien.
se va a interrumpir la sesión en pocos minutos. Les propongo salir, antes que se nos corte, salir voluntariamente, mucho más elegante, y en 5 minutos o menos ya va a estar disponible para, con el mismo link, el mismo identificador o password, volver a entrar. Les agradezco mucho.